Saludos desde la redacción de Euronews. Este jueves 3 de diciembre comenzamos con los malos datos de la pandemia a ambos lados del Atlántico y vemos cómo se aceleran los planes de vacunación. Les damos todos los detalles de algunas de las vacunas: eficacia, almacenamiento, coste. En América Latina viajamos a Perú, a la República Dominicana y a Venezuela. En víspera de la cita con las urnas de este domingo, vemos tres visiones diferentes de estas legislativas. Y terminamos con el inigualable David Bowie. No se lo pierdan. Comenzamos. Récord de fallecidos diarios en Estados Unidos por la pandemia, 3.157. Además, por primera vez se superan los 100.000 hospitalizados. Rusia y Alemania baten récords de muertos por COVID-19. Vladimir Putin ordena que comience la vacunación a gran escala de la población con la vacuna Sputnik V. ¿Qué vacuna contra la COVID-19 es la mejor? Vemos las ventajas e inconvenientes de las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, las primeras que llegarán a Europa. Francia investigará 76 mezquitas por posible radicalización islámica y reanuda las expulsiones de extranjeros identificados como islamistas radicales. Golpe contra Sendero Luminoso en Perú. Detienen a decenas de presuntos miembros del grupo terrorista de triste memoria en el país andino. Jornada negra de la COVID-19 en Estados Unidos. El país ha registrado 3.157 muertes en las últimas 24 horas, un máximo diario de decesos desde que comenzó la pandemia. Además, se han detectado más de 200.000 nuevos casos. A ello se une la presión sobre el sistema hospitalario nacional. Por primera vez se han superado las 100.000 personas hospitalizadas. El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país, el doctor Robert Redfield, ya ha advertido de que los próximos meses podrían traer la crisis sanitaria más grave que ha vivido Estados Unidos antes de que las vacunas, a las que gran parte de la población y autoridades se encomiendan, estén disponibles. El país acumula ya más de 273.000 fallecidos. La Casa Blanca de momento no toma medidas drásticas, con un Donald Trump mucho más activo en sus acusaciones de fraude electoral y cuyas demandas han sido rechazadas por infundadas en todos los tribunales, mientras el presidente electo Joe Biden espera poder asumir el cargo. La pandemia en Europa se está cebando en esta segunda ola con Alemania y con Rusia, que se prepara para empezar a vacunar a su población la próxima semana. En ambos países las cifras de muertos baten récords. Alemania ha registrado 487 fallecidos en 24 horas. En consecuencia, las autoridades han decidido mantener las restricciones, que incluyen el cierre de bares, restaurantes y los aforos limitados en comercios hasta el 10 de enero. Rusia ha comunicado 589 decesos, segundo máximo diario consecutivo. El presidente Vladimir Putin ha ordenado que comience la vacunación de la población a finales de la próxima semana con la Sputnik V, la vacuna rusa, que según sus creadores tiene un 95% de eficacia. Ya tenemos preparadas, o lo estarán en los próximos días, 2 millones de dosis de la primera vacuna registrada en el mundo contra el coronavirus, la Sputnik V, dice Putin. Eso nos da la oportunidad de comenzar, si no en masa, al menos con una vacunación a gran escala, empezando, como acordamos, por dos grupos de riesgo, los médicos y los profesores. La Comisión Europea ha expresado su preocupación por el peligro que supondrán los viajes transfronterizos estas Navidades, una cuestión que divide y enfrenta a los países europeos. Austria, en el ojo del huracán por su decisión de reabrir las estaciones de esquí, prevé otras reaperturas la próxima semana. Planeamos abrir nuestras puertas el 7 de diciembre a minoristas, salones, museos y bibliotecas, dice el canciller austriaco Sebastian Kurz. En España, el gobierno ha anunciado que todas las comunidades permanecerán cerradas perimetralmente entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. Los únicos viajes permitidos serán para ver a familiares y allegados. Las reuniones estarán limitadas a 10 personas y en Nochebuena y Nochevieja habrá toque de queda a la 1:30 de la madrugada. España es un país más pobre y desigual que hace 12 meses. La pandemia no solo ha cegado miles de vidas, sino que ha dibujado un panorama económico desolador, aunque con pinceladas de esperanza. El mes pasado sumó más de 31.600 afiliados a la Seguridad Social, el mejor dato de un mes de noviembre en 14 años, y volvió a superar la barrera de los 19 millones de afiliados, que perdió en marzo. Sin embargo,
más afiliados no siempre significa menos desempleados. El paro aumentó en 25.269 personas, el peor dato en 8 años, situando el número total de desempleados por encima de los 3.850.000. La pandemia también ha recortado los salarios de quienes siguen trabajando. Portugal, España, Irlanda y Francia son por este orden los países más afectados. Según la Organización Internacional del Trabajo, en España los salarios han reculado un 12,7%. Un 3% se debe a la supresión de puestos de trabajo y el 9,7% restante a la reducción del número de horas trabajadas. Este fenómeno golpea más a las mujeres que a los hombres, un 14,9% frente a un 11,3%. Los salarios más bajos son los más afectados, lo que ha incrementado la desigualdad social. Los ERTE o expedientes de regulación temporal de empleo han ayudado a que la brecha no sea mayor. También han subido en noviembre, afectando a casi 746.000 trabajadores que siguen dados de alta en la seguridad social a pesar de cobrar prestaciones. El Estado habrá gastado 14.000 millones de euros en estas ayudas cuando acabe el año. Víctor y Ana tienen un regalo especial para su madre Charo estas Navidades. Tendrá la oportunidad de plasmar su propia biografía en un libro adornado de las fotografías e historias que les han hecho crecer como familia. Sobre todo en los momentos que estamos viendo de COVID, que son momentos de recordar viejas historias, de abrir el álbum familiar y ver fotos de nuestros abuelos que ya no están con nosotros y te hacen darte cuenta de la importancia de recordar a los que han sido importantes en tu vida. Durante las próximas semanas, Susana será la biógrafa privada de Charo. Trabaja para Memoralia, una empresa que dice haber revolucionado la manera en que pensamos sobre nuestro legado. Registrará todo lo que pueda recordar en un libro que mantendrá viva su memoria para sus hijos y nietos. Memoralia traza o propone un regalo familiar que es circular, que engloba a toda la familia. El hijo se lo regala al padre, pero quien realmente va a disfrutar del producto es el nieto, aunque el padre ha disfrutado de la experiencia. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestras vidas. Muchos cambiarán los típicos regalos de Navidad por otros cargados de significado. Pues sí, hemos aprendido quizá a valorar a las personas que queremos y de las que hemos estado lejos. Lógicamente las personas cuyos recursos han quedado mermados porque han perdido su trabajo probablemente tengan que recurrir a algún tipo de regalo más testimonial y emocional que un regalo de los de toda la vida. Las cestas navideñas y los envíos de comida han aumentado. Las restricciones de movilidad y de aforo en cenas familiares durante las fiestas mantendrán a muchas familias separadas estas Navidades. A lo mejor todo el mundo tiene un hijo que a lo mejor está en ERTE o un padre que... Y estas Navidades, como mucha gente no se va a poder reunir porque hay una limitación, pues es cierto que si hay algún plato que es típico, para que te acuerdes de mí, pues yo te mando las vieiras. Que quiero que se coma porque siempre lo comíamos juntos. Un regalo no tiene por qué ser caro. Para muchos recibir simplemente un Christmas navideño como este puede ser suficiente. La pandemia ha revelado la importancia del contacto personal y quizá estas Navidades el mejor regalo sea estar cerca de los seres queridos. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna y Oxford-AstraZeneca son las 3 primeras que van a llegar a los ciudadanos europeos. Pero hay diferencias sustanciales entre ellas, desde su composición hasta su precio y dificultad de distribución. Tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna utilizan la innovadora tecnología del ARN mensajero. Esta tecnología consiste en enseñar a nuestras células cómo producir una proteína, que es la que hace reaccionar al sistema inmunitario. La vacuna de AstraZeneca utiliza una técnica más tradicional, pues se ha fabricado usando una versión atenuada del virus que provoca el resfriado común de los chimpancés, alterada genéticamente con un gen de una proteína del coronavirus. En cuanto a la eficacia, las de Pfizer y Moderna alcanzan cifras de inmunización del 95%, mientras la de AstraZeneca es de poco más del 70%, aunque puede llegar al 90% en determinadas condiciones. Sin embargo, el precio inclina la balanza a favor de esta última, pues las de Pfizer y Moderna son mucho más caras. Pueden costar hasta 31 euros por dosis, teniendo en cuenta que se necesitan 2 por persona.
Las condiciones de almacenamiento, transporte y manipulación también benefician a la vacuna de AstraZeneca, ya que puede sobrevivir durante 6 meses en un refrigerador estándar. La de Pfizer necesita una cadena de frío extremo a entre 70 y 80 grados bajo cero. La de Moderna puede permanecer estable durante 30 días a una temperatura de entre 2 y 8 grados, aunque para periodos más largos tendrá que ser congelada a 20 grados bajo cero. La Unión Europea ya ha comprado decenas de millones de estas vacunas y está trabajando en el reto de su distribución. Pero no son las únicas, pues pisándoles los talones surgen las de Johnson & Johnson, Sanofi, así como las vacunas china y rusa. Francia investigará 76 mezquitas por posible radicalización islámica. El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, ha anunciado una acción masiva e inédita contra el separatismo islámico. 16 de esos centros religiosos se encuentran en la región de París. Darmanin hizo hincapié en que esas 76 mezquitas suponen una ínfima parte de las 2.600 que hay en el país. El anuncio se produce un día antes del Consejo de Ministros, que debe presentar un plan de refuerzo de la lucha contra el yihadismo. Las sospechas se refieren a los centros de culto musulmán que los servicios secretos vigilan por apología del terrorismo. Además, Francia ha expulsado a 66 extranjeros en situación irregular e identificados como islamistas radicales. Hay decenas de expulsiones previstas, aunque se ven dificultadas por el cierre del espacio aéreo con muchos países debido a la pandemia. El concepto de separatismo islámico volvió a ponerse sobre la mesa en Francia tras el violento asesinato del profesor francés Samuel Paty, apuñalado y decapitado a plena luz del día a mediados de octubre. Joseph Schaya, huyendo por una cañería del partido LGBT de Bruselas o encaramado a una tubería disfrazado de superhéroe. Los memes sobre el mayor escándalo de la política húngara inundan las redes sociales en el país de Viktor Orbán. Su correligionario y eurodiputado dimitió el domingo tras ser pillado infraganti en una orgía gay ilegal. Sin embargo, la prensa húngara, controlada por el gobierno, pasa de puntillas sin foto ni detalles sobre la renuncia de Schaya. Los miembros del gobierno se han pasado el día esquivando a la prensa. Tras los primeros intentos matinales de la prensa, la policía estableció un cinturón de seguridad en la entrada de las oficinas del primer ministro para que los periodistas no pudieran acercarse a los miembros del gobierno tras la reunión del gabinete. Luego se fueron sin parar. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha abordado el tema el miércoles por la noche. Ha dicho que las acciones de Schaya son inaceptables para su partido, aunque ha alabado su aportación durante 30 años de trabajo. El eurodiputado, que fue uno de los miembros fundadores del Fidesz y de los redactores de la nueva Constitución, deja la formación inmediatamente. El escándalo es particularmente importante para la comunidad LGBT, que ha sufrido constantes ataques dialécticos del Fidesz, impulsor de políticas que recortaban sus derechos. Hay diferentes tipos de personas en el Fidesz y entre sus votantes. No se pueden trazar líneas estrictas, no se puede excluir a la gente porque su vida sexual o su orientación sexual sea diferente a la de la mayoría. Esperamos que el gobierno se dé cuenta de que todos somos parte integral de la sociedad y no se puede difundir el odio contra nadie. La marcha de Schaya es muy mala noticia para el gobierno, ya que el primer ministro húngaro pierde a uno de sus principales consejeros en lo que respecta a la política de la Unión Europea. Todo apunta en una dirección. La capacidad de defensa política del Fidesz ha disminuido, lo que es un resultado negativo para Hungría. El escándalo llega en un momento muy difícil para el gobierno húngaro, enfrentado junto a Polonia al resto de socios de la UE por su veto al presupuesto comunitario. Sendero Luminoso, el grupo terrorista que sembró la muerte en Perú en las décadas de los 80 y los 90 del pasado siglo, parece que aún da coletazos en el país andino. 72 personas presuntamente vinculadas a esta organización fueron detenidas este miércoles de madrugada en una macrooperación policial. Entre los detenidos hay miembros de Movadef, considerado el brazo político de Sendero Luminoso, así como de otros organismos como el Ejército Guerrillero Popular.
Según el Ministerio del Interior, los detenidos tenían planes terroristas en Lima y en el puerto de Callao y respondían a consignas de la cúpula del grupo marxista. Se estima que Sendero Luminoso, fundado por este hombre, Abigail Guzmán, que actualmente cumple cadena perpetua, dejó más de 30.000 muertos en el país, aunque algunos elevan esa cifra hasta 48.000. La policía peruana ha llevado a cabo esta operación en un momento en el que la institución atraviesa por una grave crisis y está siendo duramente criticada por la represión que llevó a cabo durante las recientes protestas ciudadanas. De hecho, el presidente interino, Francisco Sagasti, acaba de nombrar a un nuevo ministro del Interior tras la dimisión del anterior, Rubén Vargas, que solo ha permanecido 2 semanas en el cargo. Y si no, él y la patria os lo demanden. El hijo de Nicolás Maduro, un pastor evangélico metido a político y un opositor fiel a Juan Guaidó, nos hablan de las legislativas en Venezuela del próximo 6 de diciembre. Una cita con las urnas marcada por el boicot de la oposición y el rechazo de la comunidad internacional. Nicolás Maduro Guerra, Nico, es flautista profesional y licenciado en Economía. Tiene 30 años y lucha por un escaño en La Guaira. Asegura que son las mismas condiciones que en los comicios de 2015, cuando la oposición obtuvo la mayoría en el Parlamento. Critica a la oposición y dice que no tiene apoyos en Venezuela. Ese factor de la oposición es importante por el poder mediático que se le ha dado afuera, por la capacidad de hacer daño que le han construido en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Pero la oposición aquí real, esa oposición, no tiene gente. Javier Bertucci, pastor evangélico de 51 años, concurrió en las pasadas presidenciales en 2018. Los aliados del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, le acusan de colaborar con Maduro. Bertucci, candidato por el estado de Carabobo, defiende la importancia de participar. Así que no participar en estas elecciones es no solamente un suicidio, sino también una actitud irresponsable con el sufrimiento del pueblo venezolano. Por último, el diputado Freddy Guevara, de 34 años, aliado de Guaidó. Fue uno de los más de 100 opositores indultados por Maduro el pasado septiembre y defiende el boicot de las legislativas. Eso más que todo es una farsa, una charada, un show, un circo que ellos montan para simular un proceso electoral y sobre todo tratar de sacar del camino a la presión internacional, al gobierno interino de Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional Legítima. La esperanza aterriza en el aeropuerto de Santo Domingo, donde vuelven a fluir los turistas en un año nefasto debido a la pandemia. Según datos del informe mensual del Banco Central Dominicano, el pasado mes de octubre casi 71.000 visitantes extranjeros llegaron a la República Dominicana. Es apenas un cuarto de lo registrado en octubre de 2019, pero es el doble de las visitas del pasado mes de septiembre y supone un balón de oxígeno para la economía nacional, que tiene en el turismo uno de sus principales pilares. La pandemia ha dejado más de 2.000 muertos y 145.000 contagios de COVID-19 en la República Dominicana, que cerró sus fronteras desde mediados de marzo hasta finales de junio. Fueron 3 meses de pesadilla sanitaria y económica. A las pérdidas millonarias del sector se sumaron miles de despidos de trabajadores de hoteles, bares y restaurantes. La reapertura de los aeropuertos ha permitido la recuperación a un ritmo lento, pero seguro. Estreno de la película biográfica Stardust sobre David Bowie. David Bowie. 12 singles. La cinta, rodeada de polémica y no autorizada por la familia de Bowie, no cuenta con los derechos para incluir ninguna de sus canciones. Johnny Flynn protagoniza este filme dirigido por Gabriel Range. David Bowie, I presume. Ron Oberman, Mercury Records. Es interesante concentrarse en ese momento exacto en 1971 en el que Bowie estuvo a punto de fracasar. La cinta evoca ciertas coincidencias en la vida de grandes artistas e innovadores que logran leer los designios del universo, explica el actor.
Es una historia humana, eso es lo bonito. La gente dice que es una película biográfica, pero realmente no lo es. En realidad, se trata solo de un par de meses de la vida de este artista antes de que se convirtiera en lo que fue después. Y por mi parte trato de averiguar a dónde va y cómo lo va a lograr. Oh, yes, I am. Transgresor e inigualable, David Bowie sigue siendo considerado como una de las figuras imprescindibles en el panorama musical internacional. Este nuevo filme indaga en la invención de su icónico alter ego, Ziggy Stardust. Termina aquí Euronews hoy. Volvemos mañana. Hasta entonces, recuerden que pueden seguir informados a través de nuestro canal de televisión Euronews, de nuestra web y, por supuesto, de las redes sociales. Hasta mañana. Cuídense mucho.